porque vamos a hablar de un asunto que casualmente pues estamos todo el tiempo enfrentando y es algo que seguro que tenemos los seres humanos, ¿no? Es la muerte. Pero la muerte no era el propósito de Dios. Cuando Dios creó al ser humano, no lo creyó para que muriera, sino que lo creó para que viviera, para que gozara de todo lo que Dios había planeado especialmente para él. Y cuando la muerte llega a ser protagonista en este mundo, pues es debido a el pecado, a la entrada del pecado en nuestro mundo, ¿no? El título Muerte en un mundo pecaminoso, en un mundo en donde nos habitamos y por ese detalle todos vamos con dirección a la muerte cuando nos referimos a una muerte física, ¿no? Porque es el resultado de la vida, desde que entró el pecado, pues es la muerte. Y como dice aquí en Romanos 5:12, que ya leímos, dice que el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte. Entonces aquí dice que la muerte pues fue consecuencia del pecado y pasó a quienes, a todos los hombres, a todas las personas que hemos nacido en este mundo. Es como algo que tenemos seguro, ¿no? Pero pues vamos a tratarlo con un poco más de detalle a continuación. Primero que nada, recordemos la escena en la cual Adán y Eva pues eran felices y tenían este contacto con Dios, este privilegio de hablar con Él, y Dios les dio libertad de gozar de todo lo que había ahí, los animales, les dio tareas que realizar, y bueno, dentro de todo lo que les dio una orden y les dijo que ellos podían comer de todo árbol que existiera, de todo fruto del árbol que pudiera haber en ese lugar, pero que había algo especial que debían de respetar y era un mandato especial que Dios les dio a Adán y Eva y les dijo que de ese árbol no comieran. Entonces, esta era una indicación para Adán y Eva. Y bueno, a pesar de que es como un tema que conocemos todos y hasta las personas que no son creyentes, pues saben y conocen de la historia de Adán y Eva, pues cada vez que la estudiamos podemos sacar lecciones importantes porque Adán y Eva nos representan a nosotros, ¿no? Entonces, nuestra lucha con el pecado día a día y las consecuencias que existen en nuestra vida, pues son reales, ¿no? Y cada vez que nosotros volvemos a estudiar esto y vemos lo que sucede, pues nos podemos, pues podemos reflexionar en cuanto a nuestra vida, en cuanto al peligro del pecado. Dice Génesis 3:3, el mandato que Dios les dio a, a Adán y Eva, dice que del fruto del árbol que está en medio del huerto no comerían ni le tocarían, o sea, no era solamente comer ni le tocarían, o sea, no tenían incluso ni que acercarse, porque pues no solamente era el acto de tomar el fruto y comerlo, ahí podemos ver que Dios, o sea, Dios conocía y él sabía por qué estaba dando este mandato, sabía que ellos no debían de acercarse ahí y bueno, lo que les dijo era que, eh, o sea, que no, que estaba prohibido, ¿verdad? Tocar. Y bueno, conociendo la historia, sabemos que es Eva quien está por ahí paseando en el huerto y de repente se topa con este árbol y vemos ahí ya al personaje enemigo de Dios, que es Satanás, en forma de una serpiente, planeando una seducción hacia Eva. Eva estaba ya en un momento, pues, más, estaba como en una situación que la hacía más sensible o más susceptible de que fuera tentada porque estaba cerca de ese árbol, ¿no? Entonces, pues se da esta conversación, de repente la serpiente se presenta a Eva, Eva le llama la atención y empiezan a tener esta conversación que es bastante peligrosa, este,
porque Eva pues no estaba hablando con un animal, estaba hablando con Satanás, con el enemigo de Dios, ¿no? Y entonces ahí en el versículo 1 de Génesis 3 vemos cómo empieza esta conversación con la serpiente, que por cierto, pues se menciona que era un animal muy hermoso, que llamaba la atención, y entonces la serpiente le dice a Eva, con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Es una pregunta que no era real 100%, pero que tenía el objetivo de abrir una conversación y que, bueno, no vamos a profundizar en todo esto, pero era como para que iniciara una conversación entre Eva y la serpiente, cuando Eva le dice, bueno, o sea, sí podemos comer de otros árboles, de otros frutos, pero de ese árbol no. ¿Okay? Y ahí se prestó todo, comenzaron a platicar y entonces la serpiente le dijo que no era cierto lo que Dios había dicho, pero se lo dijo de una forma en la que no se veía de manera tan directa, ¿verdad? Eh, dice el versículo 5 de Génesis 3, que bueno, primero le dijo una mentira, le dijo que no iba a morir, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. O sea, le dio una invitación tentadora a Eva, que bueno, ella se le hizo algo atractivo, las palabras que estaban saliendo de la serpiente, o sea, como que iba a ser como Dios, como que iba a aprender y a tener esa sabiduría, saber el bien, saber el mal, pues es algo que llamó la atención de Eva. Y entonces comió del fruto, ¿no? Entonces, esto fue lo que pasó con Eva. Y muchos de nosotros podíamos empezar a juzgar, ¿no? Y a decir, bueno, es que ¿por qué se acercó ahí? Y bueno, o sea, podemos comentar muchas cosas. Y la lección nos invita a ponernos en el lugar de Eva, ¿sí? Y ver lo que ella estaba pasando realmente, ¿sí? Qué conflicto o qué fue lo que dio pie a que Eva cayera en la tentación. Primero, pues que andaba por ahí paseando por un lugar donde estaba este árbol y la serpiente, pues Satanás aprovechó esta oportunidad de acercarse a ella, ¿no? Pero, que si nos pusiéramos en el papel de Eva, pues había ahí algunas cosas que la confundían, ¿no? En primer lugar, si lo tomamos como desde la perspectiva o lógica humana, el argumento de la serpiente, pues podría sonar convincente, ¿no? Incluso más que la palabra de Dios. O sea, lo que le dijo la serpiente a Eva acerca de que, bueno, no es que no vas a morir, es que Dios sabe que vas a ser como Él y que vas a conocer el bien y el mal, ¿no? Entonces, eso fue algo bueno para Eva, bajo su percepción, que ahorita vamos a hablarlo. Y otra cosa, hablaba acerca de la muerte, ¿no? Y la muerte era algo que no se conocía. Sí, nosotros conocemos lo que es la muerte, pero ellos no tenían idea de qué era la muerte. Entonces, esto, si lo vemos tanto a la lógica humana, pues eh, podríamos entender un poco, ¿no? A Eva en cómo, y a Satanás no entenderlo, sino ver las herramientas de Satanás que usa para que nosotros caigamos en esa tentación. Entonces, el hecho de que no había evidencia de muerte en ese entonces y el hecho de que la serpiente estaba disfrutando del fruto y que no estaba muerta, ¿sí? Pues ella en la lógica humana, pues se le hizo así como que, pues sí es cierto, ¿no? No va a pasar nada. O sea, todo se acomodó para que Eva analizara bajo su lógica y accediera a esta tentación, ¿no? Y el propósito de esto es vernos hacia nosotros mismos frente a la tentación y el ver cómo reaccionamos y cómo si pensamos en esto, pues dejamos de juzgar tan duramente la acción de Eva, ¿no? Y bueno, ¿qué pasó con Eva? Ignoró tres principios básicos que la llevaron a pecar, ¿sí? A desobedecer a Dios. Y vamos a ver estos tres principios básicos en la siguiente diapositiva. Eh, Eva hizo caso, ya lo mencionamos, a la razón humana, o sea, a la lógica de ver a la serpiente, era atractiva,
me hablaba de manera dulce, lo que me invitaba a hacer era agradable, era bonito, y bueno, por otra parte, ni siquiera sabía lo que era la muerte. Entonces, en cuanto a la razón humana, ella accedió, pero debemos de entender que la razón humana nunca es más importante que lo que Dios dice, ¿no? La podemos utilizar con la sabiduría de Dios siempre, pero no es segura para evaluar asuntos espirituales, ¿sí? Claro que no es lo más seguro. Entonces, cuando nosotros nos enfrentamos en la tentación y empecemos a analizar de acuerdo a lo que conocemos, las cosas que nos han enseñado, y empezamos a darle más pie a nuestra lógica humana para justificar una acción, entonces ahí debemos de tener cuidado y parar, ¿sí? Porque esto no nos va a llevar a tomar una decisión de la que Dios esté agradecido y que Dios esté pues contento, y esto nos puede llevar a pecar, ¿no? Y a cometer pues el pecado. La palabra de Dios a veces puede parecernos ilógica, ¿no? Cuando la enfrentamos con nuestra naturaleza humana, con nuestros deseos, con lo que vemos alrededor, o a veces puede parecer ilógico lo que Dios nos está pidiendo, ¿no? Por ejemplo, para Eva pudo haber sido, bueno, o sea, me estás dando todos los frutos y en este precisamente no puedo comer, pero yo no veo nada malo, al contrario, me va a dar conocimiento, ¿no? Y entonces, el restar importancia a la palabra de Dios es algo que no debemos de hacer, ¿no? A pesar de que pueda parecernos ilógico lo que Dios nos pide y sin sentido, debemos de recordar que Dios nunca se equivoca y que Dios tiene la razón en todo y que no es necesario que se nos aclare todo porque le estamos dando lugar a Dios, nuestro creador, nuestro Padre. Sí, entonces Eva ignoró esto y entonces, pues cometió este pecado, ¿no? Y otra cosa es la obediencia, o sea, Eva desobedeció y muchas veces nosotros también lo hacemos, ¿no? Y cometemos errores y pecados porque, pues, no seguimos estos pasos, ¿no? Estos principios básicos, nos dejamos llevar por lo que nosotros entendemos como algo bueno, y pues cuando Dios nos pide algo a veces no tiene sentido, pero debemos de confiar en que si Dios nos da un mandato es porque Él sabe las consecuencias y Él sabe por qué, ¿no? Entonces, ¿cuánto dolor nos ahorraríamos al seguir la palabra de Dios y no nuestros instintos, nuestras ideas, y incluso cuando las cosas no tienen sentido, ¿no? Entonces, esto fue algo que llevó a que Eva cometiera este pecado, ¿no? Ella, vamos a pasar a la siguiente, ella le dio mucha importancia a lo que contemplaba, a lo que percibía, prestó mucha atención a las palabras de la fe y no completamente lo que Dios le había dicho. Ella decidió, vamos a pasar al siguiente, decidió empezar a racionalizar todo, a empezar pues a ver que empezó a confiar más en las invitaciones de la serpiente, y podemos ver cómo ella racionalizó y justificó sus decisiones pecaminosas, sobre todo cuando vemos que se encuentra con Adán y bueno, le dicen, ¿no? De que hay que el fruto, que es rico, o sea, le empezó como a decir, bueno, o sea, me convencí y mira, y cómo se olvidaron de Dios, cómo hubo esto, se cegaron en lo espiritual y hicieron caso a sus deseos, ¿sí? Sobre todo Eva, ¿no? Y pues Adán también, ¿no? En sus deseos porque él deseaba estar con su mujer y pues cedió ante este pecado, ¿ok? Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Eh, ¿Qué es lo que vio Eva, no? Aquí el detalle de lo que la llevó a pecar es lo que ella percibió, y eso se llama como la contemplación, o sea, lo que percibió de la serpiente, lo que olía, lo que sentía, lo que escuchaba.
Desde una perspectiva nutricional, pues a Eva le pareció bien el árbol, el fruto para comerlo, ¿no? Entonces dijo, bueno, pues este fruto igual que todos, ¿qué puede pasar, no? Y desde un punto de vista estético, vio que era agradable a los ojos y a partir de un análisis lógico, pues dijo, bueno, voy a obtener sabiduría y entonces esto fue lo que la llevó a comer el fruto, ¿no? Dice aquí que por lo tanto en su mente sin duda tenía buenas razones para hacer caso a las palabras de la serpiente y comer del árbol prohibido. Eh, Esto, bueno, es un riesgo, ¿no? Todo lo que nosotros llegamos a percibir y la forma en la que interpretamos las cosas puede llevarnos a cometer pecado, así como Eva lo hizo. Vamos a pasar, por favor, a la siguiente. La percepción de las cosas juega un papel muy importante, juega un rol muy importante entre pecar o no pecar. Cuando nosotros eh, vemos que hay cosas que nos están alejando de la voluntad de Dios y que o situaciones o lugares o cosas que nosotros vemos o amistades que tenemos o algo que nos están alejando de Dios, pues es como un aviso para decir, bueno, me voy a alejar, ¿no? Entonces, la percepción, pues sí, juega un papel muy importante y de hecho, vamos a leer lo que dice Mateo 5:29. Mateo 5:29, es un versículo pues que nos dice que tengamos cuidado con lo que percibimos, ¿no? Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, ¿qué tenemos? O sea, ¿qué nos invita a hacer? Obviamente no es literal, ¿verdad? Que saquemos nuestro ojo, sino que nos alejemos de esas cosas que estamos viendo, que nos están moviendo algo que a Dios no le agrada, ¿no? Que nos están invitando a disfrutar, a sentir, a experimentar cosas que nos están alejando de Dios o que van en contra de lo que Él nos ha pedido que hagamos, ¿sí? Entonces dice que debemos, o sea, si percibes algo, Dios te va a mandar alertas para que lo deseches, ¿no? Dice, y échalo de ti. Y dice lo siguiente, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. O sea, eso quiere decir que a Eva se pudo haber detenido, ¿sí? Pudo haberse frenado un poquito si se hubiera percatado de que eso no estaba bien, si hubiera frenado estos sentidos, esto que le parecía atractivo, ¿no? Y esto lo digo porque cuánto nos puede servir a nosotros, ¿no? Porque durante nuestra vida, pues tenemos ciertas pruebas, ciertas cosas que nos invitan a pecar y que Dios nos ha dado también ese sentido de percibir, ese Espíritu Santo para percibir cuando algo no está bien y dejar de contemplarlo, dejar de observarlo, porque todo lo que nosotros contemplamos, a lo que le dedicamos tiempo, lo que permitimos que entre en nuestra vida a través de las avenidas del alma, a través de los sentidos, el olfato, el oído, la vista, pues nos va a transformar, ¿sí? Nos va a transformar y nos puede llevar a a deshonrar a Dios y a tener una vida pecaminosa, ¿no? Entonces, tener cuidado con eso, es algo que podemos aprender de esta historia, ¿sí? Que ya la conocemos, quisiéramos cambiar el final, así como cuando vemos una película y ya sabemos qué va a pasar y decimos, ojalá cambiar el final, ojalá no se muriera este personaje, ojalá se salvara algo. Bueno, a veces quisiéramos que la historia fuera diferente, ¿no? Pero creo que en nuestra vida es una oportunidad de aprender de esto y entonces hacer que las cosas sean diferentes, ¿no? Entonces, tener cuidado y realmente algo que me llamaba la atención por aquí es que la mente se puede educar para aceptar el pecado, ¿sí? Y hay que tener cuidado con eso. Les voy a leer tantito aquí algo que nos habla acerca de eso, ¿no? Dice que antes que el cristiano peque de manera abierta, se verifica en su corazón un largo proceso de preparación que el mundo ignora. Es decir, dentro de nosotros, si permitimos ser invadidos por esas cosas que no agradan a Dios, se va formando algo en nuestra mente, se va preparando nuestra mente para pecar, ¿sí? Para cometer ese pecado y disfrutarlo. Dice que la mente no desciende inmediatamente de la pureza y la santidad a la depravación. O sea, es todo un proceso, algo que se estuvo aquí en nuestra mente trabajando por tiempo,
¿sí? Algo que nosotros permitimos y que no frenamos, ¿sí? Y no es algo así de que, ay, no es cierto esto de que, ay, cometí pecado, en ese momento pues caí, ¿no? No, es algo que ya se venía preparando desde antes y que no, que irresponsablemente no lo detuvimos, ¿no? Entonces, se necesita tiempo para que los que fueron formados en la semejanza de Dios se degraden hasta llegar a lo brutal o satánico, ¿sí? Entonces, detenernos en nuestras vidas y ver, bueno, estoy siendo tentada por estas cosas, pero quiero, si es necesario, literalmente como dice Mateo, no, ¿verdad? No lo vamos a hacer, pero quitar eso que me está invitando a contemplar cosas que no son del agrado de Dios. Dice, y contemplar no se refiere solamente a ver, ¿no? Sino todo lo que percibimos por los sentidos. Dice que por la contemplación nos transformamos. Al nutrir pensamientos impuros en su mente, el hombre puede educarla de tal manera que el pecado que antes odiaba se le vuelva agradable, ¿sí? Y qué fuertes estas palabras, pero qué sabiduría hay en estas y qué bueno que nosotros escuchamos esto hoy. Es un mensaje de Dios que nos dice, si algo estás tramando en tu mente, si a algo le estás permitiendo entrada, pues es momento de pedir ayuda de Dios para no llegar a cometer eso, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el pecado, ¿qué trae? Pues trae muchas consecuencias y lo vimos con nuestros primeros padres, con Adán y Eva. Vamos a seguir, por favor. Y hablando un poco de la percepción selectiva, esto es algo que podemos aprender también de lo que sucedió con Eva. A veces el conocimiento tomado de manera, cuando lo tomamos y lo analizamos con nuestra humanidad, con nuestra vida carnal, con nuestra razón humana, pues no es tan bueno, ¿no? Y a veces Dios nos pone límites de qué saber, qué no saber, y entonces esto se traduce como una percepción selectiva, o sea, no todo lo que nosotros no todo lo que nosotros tenemos de información es bueno y no todo Dios no nos va a revelar. Si dice que Dios no desea que escuchemos todo lo que se puede oír o miremos todo lo que se pueda ver, no porque se pueda ver algo o escuchar algo es bueno, ¿sí? Dice, es una gran bendición cerrar los oídos para no oír y los ojos para no ver. La mayor ansiedad debería ser tener una visión clara para poder discernir nuestras propias limitaciones, que es lo que estábamos platicando ahorita, ¿no? Y un oído atento para captar toda reprensión o instrucción necesaria. No sea que por nuestra falta de atención y nuestro descuido la dejemos escapar y lleguemos a ser oidores olvidadizos y no hacedores de la obra. Entonces, todos tenemos una oportunidad es como un filtro, ¿no? De poder seleccionar de qué sí nos vamos a alimentar, de qué no, para honrar a nuestro Dios y para mantenernos lejos de una vida pecaminosa. Eva tenía mucha curiosidad, ¿no? Ella estaba envuelta en esto, este encuentro fascinante con la serpiente, ¿sí? Y pues la curiosidad fue una clave para que ella accediera a la invitación de Satanás, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente, o sea, una vez que ella dio pie a esta conversación, que empezó a cuestionar incluso en su mente a Dios mismo, pues se metió en el terreno de Satanás y decidió, entonces esto suena duro, pero se vio obligada a decidir entre permanecer fiel a Dios o aceptar los seductores encantos de Satanás. ¿Y qué aceptó ella? Pues a Satanás, ¿no? Bueno, aquí vemos cómo a través de la razón, del método empírico, ella pues entró en este pecado, aceptó este pecado. Y es lo que podemos aprender de esto, es que el conocimiento también puede ser perjudicial. Y hay algunas cosas que es mejor que nosotros no sepamos. Dios no les habló acerca de la muerte. Si Dios les dijo que
no comieran de ese árbol, que iban a morir, pero ellos no sabían qué era y Dios tampoco les reveló qué era la muerte. Entonces, Dios sabe qué revela, qué no, qué nos explica, qué no, y a nosotros qué nos compete, obedecer, ¿sí? No todo se nos va a ser revelado porque a veces como hijos de Dios no tenemos la capacidad de comprender, ¿sí? Entonces debemos de amar a Dios sin pedir explicaciones, o sea, obedecerle con esa fe, porque si no, pues caemos en estas situaciones. Y todos los días de nuestra vida, pasamos a la siguiente, todos los días, en todo momento vamos a decidir y tenemos que decidir entre la palabra de Dios y los atractivos seductores del mundo, de la cultura que nos rodea. Ahorita estamos envueltos de cada idea, cada ideología que nos la pintan muy bonita, nos la pintan con toques de amor, de paz, y cosas que están queriendo distorsionar y que si no tenemos cuidado, podemos nosotros hasta adoptar esas ideas, esas ideologías con un fin aparentemente bueno, pero recordemos que la verdad es o sea, lo que Dios nos ha revelado, sus mandatos, su voluntad, lo que vemos plasmado en su palabra es lo que debe de valer la pena, a pesar de que muchas personas no lo valoren en estos tiempos y nos puedan decir anticuados y nos puedan decir cerrados, fanáticos. Nosotros debemos de aferrarnos a lo que Dios nos pide para poder tomar decisiones que nos conduzcan a la vida eterna, ¿no? Sabemos que la vida eterna es por creer en Jesús, pero eh, cada cosa que decidamos pues debe ser congruente a lo que nosotros creemos, ¿no? Y tener en cuenta que cada decisión que tomemos va a tener consecuencias eternas, ¿sí? Y va a tener consecuencias en nuestra familia, en nuestro entorno, en nuestra iglesia, en nuestra vida. Entonces, siempre debemos de elegir por Dios, ¿no? Y pasando al tema de la muerte, porque esta lección pues nos habla acerca de la muerte, del pecado, pero yo considero que vamos a hablar de la muerte más a profundidad en las siguientes lecciones, así que quise enfocarme un poco más en lo que pasa con el pecado y en cómo podemos evitarlo, pero sin duda alguna el pecado trae consigo la muerte, ¿no? Y es algo que Dios les dijo a Adán y Eva. Vamos a pasar a la siguiente, por favor. Pero que como Satanás, como engañador, como enemigo de Dios, pues vino a mentirnos, ¿no? Él es el padre de la mentira y él menciona esta mentira o sea, que es una de las mentiras que se dijo en el Edén y que se ha trasladado a nuestra actualidad, que es no moriréis, ¿no? Estas palabras que Satanás le dijo a Eva en este momento de la conversación que tuvieron, pues ella bien dijo, no moriréis. Vamos a ver Génesis 3, 4 al 6. Vamos a ver, dice Génesis 3. Dice, entonces la serpiente le dijo a la mujer la gran mentira, no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comas el fruto serán abiertos tus ojos y serás como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y bueno, vemos también en el versículo 6 lo que ella hizo, ¿no? Lo comió y luego le dio a Adán. Ok, no moriréis. Esta es la gran mentira que se sigue predicando incluso en iglesias cristianas, la inmortalidad del alma, que cuando uno muere, su alma va con Dios y que sigue, en ciertas palabras, vivo o que va al cielo, pero que sigue viviendo, ¿no? Y no solamente la iglesia cristiana, sino que en la antigüedad varios filósofos eh, se dedicaron bueno, a compartir esta idea, ¿no? De la inmortalidad del alma. Y nosotros sabemos que eso no es cierto, ¿sí? Pero cómo es impresionante cómo esta mentira es cada vez más fuerte y nosotros nos vemos bombardeados de esa idea, de tal forma que si no somos cuidadosos, podemos llegar a creer esto, ¿no? Porque vemos esta mentira en películas, en libros, en religiones cristianas incluso,
Y bueno, es tanta este interés y en documentales y la ciencia está tratando de también de aclarar esta inmortalidad del alma, que es muy, quizás muy fácil llegar a confundirnos, ¿no? Y sé que vamos a hablar de este tema más en otras lecciones, por eso no quise ahondar mucho en esto, pero sin duda alguna es algo que Satanás ha utilizado y lo va a seguir utilizando hasta el final de los tiempos, y de hecho va a ser uno de los engaños más fuertes de los últimos días. Y bueno, si ya vivimos en los últimos días, pues hay que aferrarnos a la verdad, o sea, que la muerte es un sueño y que Dios ha prometido que aquellos que crean en Jesús, que aquellos que crean en la salvación de Jesús, entonces serán resucitados, ¿sí? Para vida eterna. Y entonces, si la inmortalidad del alma o si fuera cierto todo lo que se predica de que alguien muere y está en el cielo, que su alma está rondando por algún lugar, entonces no sería cierto esta promesa de la resurrección. Entonces, hay varios versículos acerca de la muerte, que la muerte es un sueño y es como estar dormidos. Y bueno, estos no los vamos a ver aquí, pero tener cuidado en estas ideas de la inmortalidad del alma. Y bueno, pasando a esta historia de Adán y Eva, la consecuencia de este pecado, pues es muerte, ¿no? Y sin duda alguna, ellos desobedecieron a Dios, comieron del fruto, pero no murieron instantáneamente, ¿sí? Vamos a pasar a la siguiente. Fue un acto de desobediencia que puso fin a la lealtad, a su lealtad a Dios. Adelante, más adelante. Y no murieron inmediatamente en el sentido de que dejaran de existir. Lo que conocemos nosotros como la muerte no fue inmediata para ellos, sino que sí recibieron su sentencia de muerte. Es decir, Dios no los había creado para morir, los había creado para vivir eternamente, pero en ese momento que ellos pecaron, o sea, fue declarado que ellos iban a sufrir las consecuencias y que iban a morir, porque aquí en Génesis 3:19, aquí en este versículo, Dios le dice a Adán que con el sudor de su rostro iba a comer pan hasta que volviera a la tierra, refiriéndose a la muerte, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y polvo volverás a ser, o en polvo te convertirás. Las consecuencias del pecado son muy, muy tristes, muy desagradables, y no es algo que Dios disfrute, realmente es algo que a Dios le duele. Imagínense lo que le dolió a Dios que sus hijos amados, sus creaciones, fallaran, ¿no? Y que hubieran cometido ese pecado. Me imagino que fue un dolor grande para Dios. Y obviamente lo sufrieron. Vamos a la siguiente, recordando rápidamente que lo primero que pasó en ellos es sentir vergüenza entre ellos dos, entre ellos mismos, pero también se escondieron de Dios, lo que en la lección lo menciona como una teofobia, o sea, que sintieron miedo de estar en la presencia de Dios, y eso es lo que trae el pecado en nuestras vidas. O sea, el pecado es algo que no agrada a Dios, y cuando nosotros pecamos sentimos que no nos sentimos avergonzados y no queremos que Dios nos vea. Sí, eso es como algo humano, o sea, que sentimos, y ellos lo experimentaron. También el hecho de echarse la culpa, ¿no? De decir, bueno, es que la mujer que me diste fue la que me dio este fruto, ¿no? O no, pues empezar a tener culpa, empezar a sentir vergüenza. Ellos no sabían lo que era esto, o sea, no sabían lo que era sentir vergüenza, culpa, y es algo que se empezó a desencadenar con el pecado. Además de que comenzaron a sufrir físicamente, a sudar, a tener dolor, cansancio físico, que era algo que no estaba planeado, que era algo que no estaban ellos acostumbrados a sentir. Y bueno, finalmente toda la humanidad se fue degenerando, y también, pues no solamente la humanidad, sino los animales, o sea, todo lo que Dios había hecho perfecto se fue degenerando hasta nuestros días. Y estas experiencias del pecado es lo que nosotros vivimos cada vez que permitimos que el pecado entre nuestras vidas, o que nosotros vivimos de una forma pecaminosa. Va a haber culpa, va a haber vergüenza,
va a haber este sentido de Dios no me aprueba o sentirse culpable. Eso es algo que hace el pecado y no es una muerte literal, sino es algo que nos separa de Dios, ¿no? Es este sentimiento que te separa de Dios. Y bueno, en ese entonces hubo una enemistad, ¿sí? Pasando a la siguiente, por favor. Entre Dios y sus criaturas hubo una enemistad, no impuesta por Dios, sino que el pecado se puso ahí y entonces se rompió esa relación de Dios con sus hijos, ¿sí? Y hablamos acerca de una enemistad y dice que la palabra enemistad implica no solo un conflicto cósmico de larga duración entre el bien y el mal, sino también una repulsión personal al pecado que ha sido implantada por la gracia de Dios en la mente humana. Esto es algo bueno, o sea, es algo bueno porque Dios no nos creó para esto, ¿no? Y no es su voluntad el que nosotros pequemos y dentro de nosotros Dios puso algo que nos disgusta cuando nosotros pecamos, sobre todo cuando estamos perceptivos a su palabra, ¿no? Ese Espíritu Santo que nos habla y nos dice, esto no está bien, esto es enemistad, o sea, no era parte del plan de Dios para nosotros. Dice que por naturaleza somos seres completamente caídos y esclavos del pecado. Y pues esta fue la distancia entre Dios y sus hijos, entre Dios y la humanidad, pero resulta que Dios nos ama tanto que Él ya tenía una idea, un plan para que la humanidad no muriera y ese fuera su único destino, ¿no? La muerte física, la muerte eterna, ¿no? Sino que Dios tenía este plan de salvación para la humanidad, para Adán y Eva y para toda la humanidad que procediera de ellos, ¿sí? Dios no decidió destruirnos, Dios no decidió borrar todo, sino que Él tenía un plan y se ejerció. Sabemos que fue a través de Jesús. Y acá podemos ver en la siguiente, por favor, que cuando Adán y Eva estaban, ya fueron expulsados del huerto del Edén, se les pide que hagan un sacrificio y que este sacrificio pues iba a representar la muerte, ¿no? Iba a decir, bueno, este sacrificio representa que el pecado trae consigo la muerte y que el pecado, la consecuencia es muerte. Y ese sacrificio, ese cordero también representaba a Jesús, quien en un futuro moriría por el pecado, moriría, perdón, por la humanidad, ¿no? Cargando todos sus pecados y se derramaría sangre, se produciría la muerte, pero la muerte no de un cordero, sino de el Hijo de Dios para nuestra salvación. Entonces, Jesús viene a ser el protagonista y el salvador de nuestra vida y de las situaciones que estamos pasando día con día. Si el pecado se ha apiadado de nuestras vidas, si hemos cometido pecados, si sentimos que ya llevamos una vida pecaminosa o que estamos a punto de, recordemos que Dios nos ama y que Él es un Dios que nos perdona cuando nosotros nos confesamos, que nos va a dar una nueva oportunidad y que no quiere que nos quedemos en esa vida pecaminosa o que sigamos cometiendo pecados, ¿no? Y que esta reacción de alejarnos de Dios no es válida porque Jesús nos ha mostrado que nos acepta y que Dios que nos ama, dice que Jesús ama al pecador y eso es lo que vino a mostrar en esta tierra. Entonces, esa gracia que Jesús nos hace sentir, pues es algo que nos da esperanza, ¿sí? Y que no es como para hablarlo de justificación para seguir pecando, sino para sentirnos que tenemos una oportunidad, tenemos otra oportunidad y que muy pronto ya no va a existir todo este dolor, todo este pecado, que ya pronto está Jesús a las puertas para venir ahora sí que por su pueblo, por sus hijos que lo esperan y que realmente todo va a valer la pena, va a valer la pena el escuchar su palabra, el obedecerle, el acercarse a Él. Dice que la gracia de Cristo implanta en cada vida humana, crea en nosotros enemistad contra Satanás
y es esta enemistad un regalo divino desde el Edén, lo que nos permite aceptar su gracia salvífica. Sin esa gracia transformadora y ese poder renovador, la humanidad continuaría siendo cautiva de Satanás, una sierva siempre dispuesta a cumplir sus órdenes, pero no, eso no queremos que suceda con nuestras vidas. Queremos que podamos reconciliarnos con Jesús, que podamos servirle, que podamos, si de repente cometemos errores, si de repente cometemos algún pecado, confesar nuestros pecados a Dios, pedirle perdón con un arrepentimiento genuino y mejorar, ¿no? No repetir esas conductas, mejorar y que cada día vayamos siendo transformados por su gracia. Así que esta historia, bueno, esta lección pues culmina en esperanza. Empezó contándonos acerca del pecado, acerca de nuestros peligros día con día que tenemos nosotros, pero tenemos esa buena noticia. Y ya finalmente, leerles esta diapositiva que dice que, bueno, ya hablamos acerca del sacrificio que se hizo, representando a Jesús. Y bueno, que al final tenemos esperanza en Él, ¿no? Que Dios puede hacer algo nuevo, nos puede hacer criaturas nuevas y ponernos en sus manos, pedirle a Dios que nos dé sabiduría para apartarnos de lugares, de cosas, de momentos en los cuales podemos llegar a cometer pecado, que Dios nos abra esos sentidos, que nos dé ese discernimiento para poder estar a salvo en sus manos. Así que bueno, vamos a tener esto presente y terminar con esta lección. Que Dios les bendiga.